pues venga, ya estamos aquí, chicas. Hoy ya, por fin lunes. A ver si se quiere conectar el portátil. A ver, venga bonito. Pues nada, no quiere. Hoy se resiste. A la que lo tengo unos minutitos ahí. En espera se resiste. Venga bonito. Empieza. A ver, ahí estamos. Ya estamos aquí, chicas. Bueno, ¿qué tal? Espero que hayáis pasado bien el fin de semana. Yo he estado también haciendo cositas. Y aquí estamos. Bueno, ya habéis visto que a finales de la semana pasada estuve muy entretenida preparando muchas muestritas, muchas cosas que ya os he subido a YouTube para ir adelantando faenita porque este viernes ya empiezo las vacaciones. Entonces estaré 2 semanitas de vacaciones que podré ir grabando, pero no podré ir emitiendo en directo porque, claro, no tendré conexión. Entonces ya voy adelantando faenita para luego iros subiendo y que vayáis viendo, ¿eh? Y espero que hagáis las tareas, que luego no me enseñáis las tareas, ¿vale? Entonces, venga, hoy vamos a hacer puntillitas, chicas. Vamos a hacer esta puntilla tan bonita, que es muy sencillita, pero queda muy bonita. Yo en esta ocasión la he hecho con el hilo de algodón egipcio del número 8. Hola Leti, cariño, ¿qué tal? ¿Has pasado bien el finde? Espero que sí, que hayas descansado mucho. Estaba mostrando la puntillita que vamos a hacer. Es una puntillita que es muy sencilla, es muy rápida, pero queda muy bonita. Entonces yo esta la hice con el hilo del número 8, ¿vale? Porque del número 5 me queda poquito hilo y me está costando de encontrar en color blanco. No sé por qué esta empresa pues no suministra al almacén que yo voy a comprar normalmente. Entonces estoy trabajándola con el número 8, ¿vale? Si aún la quisierais que quedara más finita, pues podéis coger el hilo del 12 o ya el hilo que vosotras queráis, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer este dibujito, para hacer cada piquito, necesitamos en la base 6 puntos, 6 puntos. Más luego tener en cuenta que necesitamos uno más de inicio y uno más de final, ¿vale? O sea que en la base de cadenas haremos cadenas de 6 en 6, 6 en 6, según los dibujitos que queráis, más 2, ¿vale? 6 más 2, ¿eh? Entonces yo ya me adelanté un poquito y fui preparando la cadena para no tardar tanto. Entonces voy a dar la vuelta a la cámara, chicas, para así que podáis ir viendo la labor, con perdón. Hola Rosa, ¿qué tal? Encantada de que estés aquí con nosotras. Bueno, ahora miraré el nivel de la batería, porque luego sabéis que me quedo sin batería. Entonces casi que lo conectaré y así no me quedo sin batería. Entonces para las grabaciones en directo sí que tengo que ponerlo más cerquita, porque como no tiene el zoom para poder acercar, como cuando lo grabo yo y luego lo voy subiendo, bueno, pues venga, hemos conectado la batería y así. Entonces yo he preparado 37 cadenitas y ya he empezado a hacer puntos altos para la base. Hola Ruth, ¿qué tal? Encantada, buenas tardes, encantada que estés con nosotras. Mira, vamos a hacer esta puntillita tan bonita que tengo aquí en las manos, ¿vale? Entonces ya he comentado que para cada piquito que queráis hacer de la base del dibujo, tenéis que hacer 6 puntos bajos más 2 para uno del principio y otro para el final, ¿eh? Entonces ya he adelantado yo 37 cadenas y he ido haciendo puntos altos, pero lo hago de 3 sacadas para darle un poquito más de altura aquí, porque este hilo es muy finito, ¿eh? Si fuera el hilo del número 5, pues lo mismo haría punto alto normal. Pero en este caso estoy haciendo punto alto de 3 sacadas. Cojo igualmente una hebra a la aguja y me voy al punto. Entonces hago primero uno, luego dos y luego dos, ¿eh? Ahora, ¿que queréis hacerlo con punto alto normal de 2 sacadas? Pues eso ya, chicas, como vosotros prefiráis. Yo prefiero darle una base más alta, porque además al darle una base más alta, esto me permite que aquí tenga más movimiento, ¿eh? Que si no, de la otra forma luego parece que tira. Entonces, para que cuando vayáis haciendo las puntillas no os tire luego, dos truquis. O
hacéis el punto de la cadena flojito, flojito, o para las cadenas de base utilizáis una aguja medio número o un número mayor que con la que luego vayáis a tejer. Y es solo para lo que son las cadenas, ¿eh? Así, de esta forma, la base queda con más movimiento y luego no os tirará, ¿eh? No quedará tirante. Eso lo podéis aplicar para cualquier tejido. Si las cadenas las empezáis con una aguja pelín más grande, luego no os tirará el tejido, ¿eh? Venga, pues vamos a hacer las 37 puntos altos, pero de 3 sacadas. Entonces, yo ya adelanté un poquito por eso, porque serían pues muchos puntos. Y supongo pues que punto alto o vareta, más o menos, pues ya sabéis hacer todas. La que no sepa hacerlo, pues que no se preocupe. Tengo varios tutoriales para las personas principiantes, desde cómo hacer una cadena, los puntos bajos, los puntos medios, todo, ¿eh? Entonces, acordaros que el primer punto que hacemos, la primera cadena, nos sirve, no cuenta. Y listo. Bueno, pues esta primera vuelta, que es la vuelta de base, no la vamos a contar, ¿vale? No la vamos a tener en cuenta. Entonces, ahora, para iniciar lo que es la puntillita en sí, vamos a hacer aquí 2 cadenitas y luego vamos a trabajar constantemente con grupos de 3 y de 6 cadenas, de 3 y de 6. Ahora lo entenderéis. Hola, Luzares, guapísima, ya llegaste, venga, venga, que vamos tarde. Entonces, ahora vamos a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Vamos a dar la vuelta a la labor. Cogemos hebra a la aguja y aquí vamos a dejar 2 cadenas sin tejer. 2. Y nos vamos a ir a la tercera. En esa tercera vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cogemos hebra a la aguja y en el mismo punto hacemos otro punto alto. O sea, es una especie de punto V, pero con 6 cadenas aquí al aire, ¿vale? Ahora, nuevamente, hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entonces vamos a la base, 1, 2 sin tejer, nos vamos a la tercera y hacemos punto bajo. Nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3, hebra a la aguja, 1, 2 en la base sin tejer, en el tercero punto alto para hacer nuevamente nuestra V. Entonces aquí 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hebra a la aguja en el mismo punto para hacer nuestro punto V. Estos puntos altos sí que los estoy haciendo de 2 sacadas, ¿eh? Venga, ahora nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a hacer, nos dejamos en la base 1, 2 sin tejer, en el tercero, punto bajo. Nuevamente, 1, 2 y 3, hebra a la aguja, 1, 2 sin tejer, en el tercero, punto alto para hacer nuestra V. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hebra en la aguja y hacemos el segundo punto alto de este grupito. Ahí. Venga, 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Nos dejamos 2 sin tejer. En el tercero, punto bajo. Otra vez 3 cadenas. 1, 2 y 3. Hebra la aguja. 1, 2 sin tejer. En el tercero, punto alto para hacer nuestra V. Ahí va. No se dejó. Mis dedos aún no están acostumbrados a este hilo. Como normalmente trabajo con el número 5, pues lo noto más finito. 1, 2, aquí, en el tercero. Hola Marines, guapísima, ¿qué tal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebra la aguja. Nos vamos al punto alto nuevamente y punto alto. Otra vez. ¿Ves qué fácil? Todo el rato es lo mismo, trabajando con 3 cadenas y con 6, con 3 y con 6. Ven, ahora 3, 1, 2 y 3. 1, 2 sin tejer, la tercera, punto bajo. Nuevamente, 3 cadenas, 1, 2, y 3, hebra la aguja. Y ahora 1, 2 sin tejer, en el tercero,
será donde haremos nuestros 2 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, separado por nuestras 6 cadenas. Muy bien. Venga, otra vez, 3 cadenas. 1, 2 y 3. 1, 2, nos vamos al tercer punto. 3 cadenas. 1, 2, 3. Hebra en la aguja. 1, 2. En la tercera hacemos nuestro abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebra en la aguja. Nos vamos al mismo punto. Abanico es una palabra mal dicha, porque abanico es varios puntos separados por cadenas. Y ahora ya vamos a acabar esta vuelta. Entonces, ¿cómo acabamos la vuelta? Pues sencillamente 1, 2 y 3, y en el último punto, que es la tercera cadena de subida de la base, hacemos un punto bajo. Y listo, ya tenemos la primera vuelta de trabajo fuera de lo que es la base de los puntos altos. ¿Vale, chicas? Venga, pues ahora vamos a subir con 4 cadenas, le vamos a dar altura. 1, 2, 3, 4, damos la vuelta. Quien quiera, pues puede dar la vuelta y luego hace las 4 cadenas. A mí me va mejor así. Venga, ahora, directamente en el arco vamos a hacer 3 puntos altos. Cogemos hebra y directamente, puntos altos de 2 sacadas. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora hacemos una cadenita y a posteriori 3. 1, 2 y 3. ¿Por qué digo 1 y luego 3 en lugar de decir 4? Pues muy sencillo. Porque ahora esta primera la vamos a respetar y nos vamos a ir a la tercera, no a la cuarta, para hacer una especie de picot. Recordar que esto no es picot. Picot sería coger aquí y aquí, ¿vale? Entonces es un falso picot. Ahora una cadena de separación y 3 más. 1, 2 y 3. Nos vamos, dejamos una, nos vamos a la tercera. Nuevamente una cadena y 3. 1, 2 y 3. Y nos vamos a la tercera y hacemos el picot de mentira. Y una cadena de separación. Esta última cadena de separación no os la olvidéis. Ahora cogemos hebra a la aguja y nuevamente en el mismo arco 3 puntos altos. Será 1, 2 y 3. O sea, sé que es súper facilísimo. ¿Os dais cuenta? Venga, ahora directamente nos vamos a ir al arco de al lado, directamente, ¿eh? Sin cadena ni nada. Hebra a la aguja. Tenemos una, tenemos 2, tenemos 3 puntos altos aquí dentro. Cadena. Ahora 3 cadenas más. 1, 2 y 3 y nos vamos. La primera la dejamos, nos vamos aquí, ¿eh? Y hacemos nuestro deslizado. Cadena de separación. 1, 2 y 3 y nos vamos a la tercera. La dejamos una. Cadena de separación. 1, 2 y 3. Dejamos una y nos vamos a esta. Y nuestro falso picot. Y ojo, que no se os olvide cadena de separación. Cogemos hebra a la aguja y nos vamos aquí. Y venga, un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Súper fácil, chicas, ¿qué os parece? Queda precioso. Venga, directamente. Luego, a la que queráis, si queréis que aquí quede como más alzado esto, pues podéis hacer el punto alto de 3 sacadas. Venga, cogemos hebra a la aguja, nos vamos directamente al arco. Perdón. Venga, entonces hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora, una cadena y 3 cadenas. 1, 2 y 3. O sea, en total 4. Nos vamos a la 1, 2, 3, aquí, y hacemos un picot. Cadena de separación y 1, 2 y 3. Dejamos 1, nos vamos al siguiente y picot. Cadena de separación,
1, 2 y 3, nos dejamos 1, nos vamos al siguiente y un picot. Y sobre todo cadena de separación, hebra a la aguja y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Fácil, fácil, fácil. Más fácil imposible. Y queda muy bonita. Siempre intento buscar cosas que se vean bonitas, pero que no sean muy complicadas de hacer, ¿vale? Espero que sea lo que queráis. Ahora, si queréis cosas más complicadas, no hay problema, la podemos hacer. Pero yo creo que estas cositas así ya son muy finas y no precisan de tanta labor, de tanto trabajo. Venga, nuevamente, hebra la aguja directamente al arco, donde hicimos las 6 cadenas. 1, 2 y 3 puntos altos. Cadena de separación y 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Quien quiera contar 4, pues que cuente 4. Yo lo prefiero ir contando así para no olvidarme la cadena de separación. 1, 2 y 3 y me voy aquí, porque si no luego se me olvida. Una cadena y 1, 2 y 3 y me vengo aquí abajo y nuestro deslizado y cadena de separación. Nuevamente cogemos hebra a la aguja, un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Uy, se tejió entero. Y 3 puntos altos directamente al otro arco. Venga, hacemos 1, 2 y 3 puntos altos, una cadenita y 3 más. 1, 2 y 3, dejamos 1 aquí en el segundo, deslizamos, cadena de separación y 3 más. 1, 2 y 3, nos dejamos una, nos vamos a aquí. Cadena de separación, 1, 2 y 3 y otra vez. Dejamos una, nos venimos aquí y nos deslizamos y cadenita de separación. Hebra la aguja y hacemos 1, 2 y 3. Listo. Y vamos por el último. Hebra la aguja y nos vamos al último. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Ahora una cadenita y 3 más. 1, 2 y 3. Nos venimos a la base. Aquí dejando 1 y cadenita. 1, 2 y 3. Dejamos 1 en el siguiente. Y nos deslizamos y cadenita. 1, 2 y 3, nos dejamos 1, vamos al siguiente y cadenita y cadena de separación. Venga, ya estamos. Hebra la aguja, nos vamos a la base. 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora, ¿cómo cerramos la labor? Para subir, hemos dicho que hemos subido aquí con 4 cadenas, ¿verdad? Aquí. Pues ahora tenemos que bajar con el equivalente a las 4, que sería un punto alto con doble hebra a la aguja. Ahora, aquí en la base nos dejamos estos 2 y nos vamos aquí. Y aquí hacemos este punto alto. Entonces sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2 y listo, ya estaría. Hacemos una cadenita, soltamos hebra y ya tenemos esta preciosa puntillita que ahora simplemente con un poquito de vapor, solo con un poquito de vapor, ya nos queda perfecto. Es simplemente ya dándole así la forma, tirando así de este pequeño picot, ya queda la forma, ¿ves? Lo que pasa es que el hilo del número 8, como es más finito, pues tiene menos cuerpo, que el que normalmente utilizo del número 5. Pero veis que queda perfecto. Y esta de aquí tiene más cuerpito porque le di un poquito de vapor, nada más, solo le di vapor, ni le puse a presto ni nada de nada. Le di vapor y le hice chup, chup, chup y ya está. No apoyo
no apoyo la plancha encima, porque si apoyamos la plancha encima, entonces queda aquí totalmente plano. Entonces, cogéis, lo ponéis colocadito con un trapito de algodón por encima, le dais un poquito así de vapor ¡zup! Y ya está. No apoyéis la plancha directamente encima, porque entonces lo chafáis. Y si en lugar de este hilo de algodón es algo que lleve sintético, se queda súper brillante y muy plano, O sea que no hagáis eso. ¿Y qué os parece, chicas? A ver, me decía Rosa Belis, que explico muy... Ah, pues muy muchísimas gracias, guapa. No es que se vea fácil, es que realmente es súper fácil. Y yo creo que es muy bonita. La podemos utilizar pues para muchísimas cosas. No solo para una servilleta, para un mantel, sino también pues para unas manguitas. Fijaros, aquí, en plan puñetas, aquí en el bajo de una manga, qué cosa más bonita queda. Queda precioso. No me digáis que no, Pues igual quedará también en un cuellito, En un cuellito tiene que quedar divino, Precioso, precioso. Que sí? Pues a ver, voy a dar aquí la vuelta a la cámara, chicas, porque sabéis que me gusta hablar con vosotras también. Y hoy como el paso a paso ha sido tan rapidito, ¿verdad? Eso es porque es lunes, para que así lo podáis digerir mejor, no salga muy pesado. ¿Te gustó, Ruth? Que sí. Pues a ver si me enseñáis vuestras tareas, Necesito que me lo enseñéis, ¿vale? Porque me encanta cuando me mostráis las cositas. Por cierto, acordaros de todas las muestras nuevas que os he puesto en YouTube, Entre el viernes y el sábado creo que os subí 4 o 5 tutoriales como mínimo de carpetitas. Además, carpetitas muy sencillas, muy bonitas, que podéis utilizar para muchísimas cosas. Y lo mismo, pasarme vuestras muestritas. Es muy bueno hacer un muestrario, ¿vale? De todos estos puntos. Y así el día que necesitéis cualquier punto, cualquier muestra, pues ya lo tenéis. Entonces yo lo que hago es que... si encuentro el patrón en Pinterest o así, que es donde voy mirando yo los patrones y las cosas, no lo miro en YouTube porque tampoco hay plan de estar copiando, ¿vale? Lo miro en Pinterest y luego compruebo en YouTube que no haya ninguna igual. Voy mirando, voy buscando para que no haya ninguna igual, ¿vale? Entonces hay muchas cosas porque están repetidas, que es que no hay forma de hacerlas. Por ejemplo, una que acabo de pasar al grupo de WhatsApp es esta muestrita, ¿vale? Que no deja de ser la piña, el típico dibujo de la piña, ¿vale? Pero normalmente luego, cuando hay la carpetita con la piña, no se le da esta formita aquí, ¿vale? Y tampoco se hace la piña con la base en cuadrado. Normalmente se hace la piña con la base en circular. Entonces yo, pues para cambiar un poco la rutina del dibujo de la piñita, pues lo he hecho en cuadrada. Es una piña pequeñita. También igual lo he tejido con el hilo del número 8, o sea que es chiquitita, tiene un montón de vueltas, pero es pequeñita, ¿vale? Si lo hacéis con un hilo más grueso, pues os quedará más grande, os cundirá muchísimo más. Esta carpetita personalmente, para las vueltas que tiene, la faena que tiene, yo lo haría con un hilo más grueso, para que cunda más, se vea más. Ahora, si es una labor muy finita, pues ya sabéis, el número 8 o el número 12, eso ya como vosotros queráis. Esta seguramente que el paso a paso lo haré mañana, porque yo he hecho la carpetita, pero el paso a paso, claro, hay que irlo explicando bien, Entonces lo haré mañana y en cuanto termine de hacer el paso a paso, que habrá que editarlo bastante porque cada vuelta es diferente, entonces tendré que hacer pues cortes cada vez que inicie una vuelta nueva, Por eso no lo hago en directo, porque para hacerlo en directo estaríamos varios días, En una clase de una horita pues no me da tiempo a poder hacerlo. En cambio otras carpetitas, como la última que subí a YouTube, que es una flor muy linda, a ver, un segundito, perdón, y os la muestro. Un segundín, que las tengo aquí, las tengo que archivar, porque me gusta irlas poniendo dentro de portafolios. Les pongo fundas de plástico y las instrucciones. Mira, ¿ves? La última que os he subido es esta carpetita. Esta carpetita es monísima y también está tejida con el hilo del número 8. Estas las tenéis ya en mi canal de YouTube, y también os muestro cómo unirlas, ¿vale? Luego la semana pasada también os subí varias
Os subí esta de aquí también, también la podéis encontrar. Es súper fácil y queda muy linda. Y la hice en 3 tejidos diferentes. Esta es cuadrada con el número 8, esta es con un tejido que compré de Marruecos, un hilo de Marruecos, que es de seda, ¿eh? Y luego también os la mostré en rectangular o en rombo, como queráis, ¿ves? Todas estas cositas os las he ido poniendo. Bueno, y la que me encanta, que queda preciosa, chicas, es esta. No sé si la habéis visto. Esta es divina, es preciosa. Esta sí que está tejida con el hilo del número 5, ¿eh? Se nota porque es más grande. Hola Laura, ¿qué tal? Encantada. Saludos Argentina, buenas tardes. Pues esta, chicas, es preciosa y es muy, muy, muy fácil. Os la recomiendo porque es muy vistosa, luce mucho y la verdad yo no la tengo muy vista. No la he visto por ahí. O sea, que os he hecho muchas cositas. Y bueno, esta también es una monada. Esta ya es la carpetita con la puntillita, ¿eh? Tenéis un tutorial de la carpetita es el cuadradito, ¿eh? Aquí ya tengo unida 4. ¿Veis? Y luego también la puntillita, que es súper fácil. También lo tenéis en YouTube. O sea que la semana pasada, entre jueves y viernes, trabajé muchísimo, como podéis ver. ¿Vale? Entonces, de Paraguay eres, Ruth, encantada. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Pues chicas, como esta semana estoy muy inspirada, estoy súper activa, por la tarde no me he puesto prácticas y entonces así pues voy adelantando faenita. Pues mañana, si Dios quiere, seguramente que también estaré con vosotras y haremos otra puntillita, a ver si la encuentro. Mira, sí, haremos, es que ya he hecho la prueba, haremos esta puntillita de florecitas, ¿vale? Si os gusta, hago esta puntillita de florecitas. Si no os gusta, decírmelo, chicas. Y así pues ya no la hacemos, ¿vale? Yo la he hecho, no sé, porque como es diferente, pero si no os gusta me lo decís, ¿eh? ¿Vale? Ahora, si creéis que le podéis buscar alguna aplicación, decírmelo y la hacemos. Si no, no la hacemos. ¿De acuerdo? Pues venga, amigas. ¿Te gusta, Laura? ¿Sí? Bueno, pues venga, animarme, decirme que sí y os la hago. Pues muchísimas gracias, chicas. Como siempre, mis amigas de WhatsApp, de Messenger, todas las amigas que me seguís por YouTube, un abrazo grandísimo y mañana seguramente que os veo. Os subiré el enlace de la publicación del directo, tanto en mi perfil como en los grupos de Facebook, que también soy moderadora, o sea que me sube directamente. En los demás no puedo subirlos porque mientras que se publica, no se publica, o sea, los administradores lo autorizan, no lo autorizan, pues tarda muchas horas, a veces días. Entonces pues ya no lo hago, ya lo hago directamente en las que yo sé que sale pronto. También el grupo de WhatsApp y de Messenger. Vale, chicas, pues venga, un besazo muy grande y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todas. Hasta luego. Chao.